¿Cómo está, amado amigo, amada amiga que nos estás acompañando y siguiendo en nuestros programas? Agradecemos a Dios porque entendemos que está siendo de bendición a muchas personas. Agradecemos la compañía, los mensajes de aliento, aquello que cada uno de ustedes está haciendo a favor de estos programas. Así que damos gracias a cada uno, a los que se han suscrito, a aquellos que están con deseos a partir de este tiempo de poder hacerlo, aquellos que están compartiendo también los videos. Agradecemos a Dios por esto, que es para alimentación del pueblo, para que aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios puedan encontrar en estos minutos, en estas charlas, cómo Dios les habla a su vida. Así que preparémonos, que Dios puede estar hablando a nuestra vida. Sabe que a medida que vamos transitando este camino cristiano, muchas veces hacemos cosas que le agradan a Dios, y esto trae contentamiento, entiendo, al corazón de Dios. Pero algunas nos equivocamos, obviamente. Cuando uno empieza a caminar en esta vida, puede incurrir en algún error, puede estar quizás consciente o inconscientemente influenciando a una persona dolor o quizás confusión. Muchas veces nosotros tenemos que pedir perdón. Muchas veces nos equivocamos, porque evidentemente no somos perfectos. Pero en la vida cristiana tenemos la posibilidad de que por el amor cristiano, aquel que le pedimos perdón, aquel que quizás, vuelvo a reiterar, inconscientemente llegamos a molestar, podemos ir y recibir del otro lado el perdón por esto que aconteció. Y qué grato es saber que la otra persona lo entiende, lo comprende, y nos perdona si es que nosotros estábamos equivocados. No lo hacemos conscientemente. Queremos que cada persona que nos rodea, cada persona que está a nuestro alrededor, pueda sentirse bien, poder ayudarle, poder estar con él, poder estar dándole aliento mediante la palabra. Pero a veces las personas no entienden, no se comprenden las situaciones cambiantes de la vida, provocan que la persona se confunda. Pero es grato saber que del otro lado, cada vez que pedimos perdón, del otro lado se perdona. Así también es recíproco. Si alguien nos daña, si alguien quizás nos hace doler y nos pide perdón, es de cristianos poder perdonar y olvidar cualquier tipo de ofensa. Pero vivimos en una vida donde nos equivocamos diariamente. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y en esto dice el Salmos capítulo número 32, en el verso 1 y verso 2, algo que queremos hacer hincapié en este día. Léalo juntamente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por eso qué hermoso es saber que Dios nos perdona, saber que Dios puede hacer esto tan tremendo que es limpiar, aquel que es bendito por el perdón de Dios, un perdón que es necesario y que muchas veces nos traba en esta relación que tenemos que tener con Dios, en esto que podemos nosotros hablar como el servicio a Dios. Querida amiga, querido hermano, quiero que hagamos hincapié en personas que relata la Biblia que empezaron excelentes, que tuvieron una vida tremenda y nos han servido como ejemplo, pero sin embargo, en un momento determinado se equivocaron. Hay 3 puntos fundamentales que queremos transitar en estos minutos. Uno es el arrepentimiento, otro el perdón y otro la restauración. 3 cosas que vienen diagramadas o tomadas de la mano para que nuestra vida espiritual tenga salud, que podamos tener una vida acorde a lo que Dios quiere. Vivimos equivocándonos, no podemos ser perfectos, nos gustaría, pero cada vez que queremos muchas veces
nos equivocamos. De eso queremos hablar. 3 personajes y a lo último vamos a poner un 4º personaje para que lo estemos analizando. Primero de ellos, prepárese. Entramos en la vida de David. ¿Quién era David? David fue el segundo rey de Israel. En sus inicios, pastor de ovejas, músico, compositor. En el libro de Samuel, Reyes y Crónicas habla sobre la vida de David. Pero evidentemente, uno de los episodios más tremendos donde empezó a hacerse grande David fue lo que relata 1 de Samuel capítulo 17, aquella batalla, aquel enfrentamiento que tuvo, ni más ni menos que contra Goliat. Allí su fama creció, evidentemente también provocando celos y persecución en manos de Saúl. A la muerte de Saúl, David puede regresar a Jerusalén después de esa persecución que había tenido en manos de Saúl. Fue declarado rey de Judá y luego también de Israel. Uno de los puntos fundamentales también fue cuando trajo de vuelta el arca a Jerusalén. Dios alcanzó grandes promesas para aquel hombre en el cual él decía tenía un corazón dispuesto, conforme a sus designios. Pero llega un momento en el cual pasó algo que conmueve la vida de este David. En 2 de Samuel 11 y 12 habla acerca de un David que peca, que adultera. Para tapar su pecado también provoca la muerte de Urías Eteo para casarse con Betsabé. El pecado trae problemas a David y sus hijos, hasta que un día el profeta Natán habla con David, reflexiona y se arrepiente. ¿Pero por qué llegó a esto? ¿Por qué teniendo tanta misericordia Dios con él? ¿Por qué teniendo todo al alcance de la mano? El poder que le había alcanzado Dios a él, lo tiró por la borda. Pensó que, claro, como ya era rey, estas cosas no iban a salir a luz. Pero Dios todo lo saca a luz. Dios le dio todo. Y si se equivocó, estaba pecando directamente con él. Busca el arrepentimiento. Allí en el Salmo 51 habla de algo tan tremendo que es derramar su vida delante de Dios para pedir ese perdón que tenía que llegar. Pero primero tuvo que haber arrepentimiento. Segundo, esperar el perdón. Y Dios lo iba a restaurar. Pero claro, las consecuencias del pecado también vienen en pos de nuestra vida. Hubo peleas, esta desobediencia con Dios, este alejarse de Dios provocó en la familia de David problemas con los hijos, se le levantaron queriendo el reinado, otro quiso matar al hermano, tremendas cosas. Pero sin embargo, Dios le dio una oportunidad más a este David. Arrepentimiento, perdón y restauración. Vamos con otro personaje. El otro personaje que queremos hacer hincapié hoy también es ni más ni menos que Pablo, que al principio no era Pablo, era Saulo, nacido en Tarso. Allí sus padres le habían enseñado a abrazar esta adoración por Dios, esto de defender de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, defender el buen nombre de nuestro Dios. Así que empezó a estudiar, empezó a agarrar todo lo referente a la cultura, todos los libros. Se hizo fariseo, que significa un maestro de la ley, que estudiaba todo lo concerniente al pueblo judío. Sabía de leyes, sabía de normas, sabía de cada precepto que Dios había estipulado a su pueblo. Él era uno de aquellos que defendían con su vida, ni más ni menos, que el buen nombre de nuestro Dios. Así que de pronto era un hombre hecho y derecho para ser un juez, de alguna manera, de los dictámenes y de cómo caminaba el pueblo
para con Dios. Él estaba dispuesto a decirles: se equivocaron, tienen que hacer esto, tienen que hacerlo. Un referente dentro de la cultura eclesiástica de aquel tiempo. Mi hermana y mi hermano, aquel hombre había aprendido a los pies, dice, de uno de los grandes estudiosos, de los sabedores de aquel tiempo, a los pies de Gamaliel, un hombre respetado en aquel tiempo. No cualquiera podía estudiar con él, y él estuvo allí aprendiendo. Sabía todo lo que tenía que saber un judío de cabeza a pie. Mi hermana y mi hermano un día se empezó a enterar de que alguien estaba haciendo un movimiento extraño, algo que estaba quizás poniendo de manifiesto algo que él no entendía. Los cristianos o los que estaban siguiendo a Jesús estaban haciendo un ruido extraño. Un mensajero de Dios se había llegado y para él no estaba acorde a la palabra. Así que empezó a perseguir, empezó a pedir cartas, recomendaciones para tener autoridad, para donde encontrar un cristiano poder llevarlos a la cárcel. Pero las cosas Dios las toma de una forma especial. Es verdad que este hombre, perseguidor de la iglesia, se iba a tener que encontrar ni más ni menos que con el mismo Jesús. Y allí se escucha una palabra tremenda. Algo que queremos compartir ahora. El momento exacto, el encuentro exacto en el cual el mundo cristiano va a cambiar para siempre, porque se va a encontrar el perseguido con el perseguidor. Y hay algo que escuche lo que dice la palabra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Después de este momento, cuando hubo este encuentro, empezó a darse cuenta de que a los que Dios le mandaba que vaya, tenían miedo, desconfianza. ¿Cómo puede ser que este Saulo, que ahora se iba a llamar Pablo, pudiera estar ahora predicando las cosas de Dios, defendiendo aquello que antes perseguía? Pedir perdón. Fue a los cristianos y desconfiaban de él. Obviamente a los fariseos, a los pueblos que él había estado diciendo: voy a matar a todos los que siguen a Cristo, cuando se dieron cuenta que ya no era de los suyos, también le dieron la espalda. En un momento determinado se quedó sin tierra, sin pueblo, sin nación. Los judíos que él antes representaba ya no lo querían. Los cristianos le tenían miedo. Pero Dios le dice que se prepare. Acuérdese que necesitamos un arrepentimiento, tiene que haber un perdón y Dios le restaura. Soy de una de las personas que dice que, entiéndaseme bien, Dios redirecciona a las personas. Dios pone de manifiesto algo tan tremendo que es todo aquello que impulsa a la persona a hacer de tal o cual manera. Dios lo acomoda para que pueda seguir así, pero ahora con otro sentido. El celo santo que tenía este Saulo, hoy Pablo, lo redireccionó ahora, no para ir en contra de los cristianos. Ahora, ese mismo celo era para defender la causa de Cristo. Tuvo que haber un arrepentimiento, tuvo que haber un perdón. Dios le perdonó y Dios le restituyó, no solamente con creces, porque se había equivocado,
pero le dio la posibilidad de ser uno de los grandes misioneros, uno de los más poderosos, plantador de iglesias, hombre que llevó la palabra a la iglesia para edificarla, fortalecerla, hombre que estuvo a punto de morir muchas veces. Estuvo en naufragio. Hay un relato que habla acerca de las cosas que había pasado este Saulo. Náufrago, apedreado, azotado, cárceles. Parece que siempre estuvo al borde de la muerte, pero también en ese borde estuvo sabiendo que Jesús estaba acompañándole, que estaba en el lugar correcto, que estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. Porque pese a todo, fue uno de los grandes, si no el más grande, que dejó epístolas, que dejó cartas a la iglesia, que sobre muchas de sus palabras y enseñanzas inspiradas por el Espíritu, fue forjándose la iglesia. Pero tuvo que haber un arrepentimiento, tuvo que haber un perdón, y Dios compuso su vida, le dio a él lo que tanto estaba buscando. Vamos a una tercera persona. Preparémonos. El tercer personaje es Pedro. Venía de una familia de pescadores de Betsaida. Su primer encuentro con Jesús es con su hermano Andrés. Dice Mateo capítulo 4, verso 18, andando Jesús sobre el mar de Galilea vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro es el tercero de las personas que queremos hablar en este día. Pedro fue uno de los 12 discípulos, uno del círculo más íntimo de este Jesús. Un Jesús que le permitió a Pedro estar en momentos especiales. Fue el único que, por ejemplo, en su impulso, porque hablaba bastante, pareciera muchos de nosotros, que hablaba sin pensar. Pero gracias a esto, fue el único de los discípulos que caminó sobre el agua. No lo pensó, pero sin embargo tuvo esa posibilidad. Después Jesús lo tuvo que levantar para que no se ahogara, pero por esa impulsividad hizo cosas grandes. Otra de las cosas que pudo presenciar fue acerca de aquellos que resucitaban. También fue sana su suegra, también una niña delante de él. Pedro fue uno de los bendecidos por estar en un lugar tan preponderante que era junto con Jesús. Pero esa impulsibilidad, eso que le llevaba a hablar rápidamente, lo llevó también a incurrir en errores. Si bien, como para aplaudir tenemos cuando Jesús le pregunta acerca de quién piensan los hombres que es el Hijo del Hombre, referido a él, empezaron a hablar de algunos que era Elías, algunos otros profetas, pero después le preguntó, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? ¿Quién piensa que soy yo? Y allí salió el impulsivo, revelado por el Espíritu, le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ni sangre y carne, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero versículos posteriores a eso, también hubo un impulso de hablar. Cuando les dice que tiene que ir a Jerusalén y morir ahí, Pedro le habla y le dice, pero no tienes por qué ir para allá. Allí una palabra fuerte le tiene que decir Jesús a él, apártate de mí, Satanás. Algo tremendo. Pero así era Pedro, impulsivo, muy parecido a muchos de nosotros. Hablamos, decimos y a veces no pensamos que Dios tiene todo controlado, que Dios tiene un plan para cada situación, para cada vida, para cada cosa, aún para la nuestra. Pero un día todo cambió. Porque un día fue Jesús apresado y lo llevaron
Y pese a que había dicho, Pedro, nunca te voy a dejar, voy a ir contigo, y si es preciso morir también contigo, Jesús le dice, no va a pasar, y esto lo encontramos en Lucas, no va a pasar que el gallo cante que tú me vas a negar 3 veces. Y esto pasó. Le negó. ¿Cómo puede ser esto? Después de todo lo que había experimentado, después de todo lo que había dicho, después de todo ese compromiso que pareciera que tenía hacia Jesús, en un momento determinado, lo niega. Uno piensa en este capítulo 21 de Juan, que encontramos una de las acciones, de las escenas tan maravillosas acerca del perdón. Vamos a leerlo. Prepárese. Juan, capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. El verso 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí hay un Pedro distinto, un Pedro que ante un requerimiento y viendo la oportunidad que se le daba de que Jesús, aquel que le había negado, se acercaba otra vez a él, le preguntó algo tan puntual y tan tremendo como es si lo amaba. Una vez, 2 veces, 3 veces. Hay un Pedro arrepentido, ya no era el impulsivo porque le llegó a decir, tú lo sabes todo. Volvemos de vuelta a cómo arrancamos esto. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un perdón y Dios te restaura. Allí estaba. 3 de las personas que estuvimos hablando pasaron de un momento glorioso donde Dios se movía con ellos a tener que arrepentirse. A un Pablo que pese a que estaba siendo dirigido a un lugar equivocado, tiene que volver sobre sus pasos, arrepentirse y Dios lo toma. Arrepentimiento, perdón. Y Dios te da otra vez una oportunidad. Querido amigo, querida amiga, ¿cuántas veces nos equivocamos? Y directamente estamos hablando de 3 personas que apuntaron, ofendieron quizás directamente hacia Dios. ¿Te ha pasado? Porque el cuarto personaje o la cuarta persona que queremos hablar, la conoces. Es tu vida. Es la mía. Nos equivocamos, tropezamos, nos es difícil. Y no podemos muchas veces anular aquellas cosas, pero sí podemos pedirle perdón. Sí saber que en Él podemos tener otra oportunidad. Tu ministerio, aquello que Dios te alcanzó, tu misión, aquello que Dios te mostró, tu propósito, aquello que Dios reveló a tu vida, un día por una equivocación se frenó. Estuvo en stand-by. Y dijiste, parece que esto no tiene solución. Que hasta aquí llegué. Más no puedo. Imagínese a un David diciéndole, no puedo. La verdad que su vida se iba a terminar. Las cosas que él podía hacer para Dios iba a quedar allí. Pero sin embargo necesitó de un arrepentimiento. No por quedar bien.
él necesitaba el perdón de Dios. Él necesitaba hacer algo por ese Dios que le amaba. Y Dios, viendo su corazón, le puso también como ejemplo el hombre que tenía un corazón conforme a su voluntad. Pablo, con su celo, había que redirigirlo, se equivocó, llegó a mucho, pero sin embargo también Dios le dio la oportunidad de hacer mucho, pero por su causa. Y Pedro, que un día, después de ver maravillas, le negó. A veces podemos ser nosotros. A veces podemos equivocarnos más de lo que quisiéramos y a veces nos truncamos en eso. Quiero que usted y yo tengamos la oportunidad de hablar con Dios, que tengamos la oportunidad de decirle: Señor, me equivoqué y yo sé que te pedí perdón muchas veces, pero sin embargo otra vez tropecé, sin embargo otra vez me equivoqué, sin embargo, y esto fue continuo, el enemigo de tu vida te remarcó eso. ¿Sabe qué? Dios que te escogió, Dios que apuntó su voluntad para contigo, no ha dejado de pensar en vos, no ha dejado de pensar en su vida y quiere que tomes otra oportunidad. No está diciendo que ahora que Dios te perdona puedas seguir haciendo exactamente lo mismo, no, porque ninguno de los hombres de los cuales hablamos en este día siguió haciendo lo mismo. Perseveraremos, decía el apóstol, en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Si Dios nos perdonó, es para que tomemos nuestra vida, la pongamos en las manos de Él y Dios nos restituya. Dios pueda confortar estos huesos cansados, estas piernas endebles, enderezar nuestros pasos y volver a Dios. ¿Te equivocaste? ¿Dejaste de lado muchas de las cosas que estabas haciendo? Dios te da una oportunidad más. Si en este día hay un arrepentimiento, también va a haber un perdón. Y si hay un perdón, Dios te da la posibilidad de restauración. Prepárate, no dejes pasar esta oportunidad que Dios te da. Aferrate con fe al perdón que Dios quiere alcanzarte. Damos gracias a Dios entonces por una nueva oportunidad que Dios nos permite llegar a tu casa, a tu dispositivo, que puedas estar compartiendo juntamente con nosotros la palabra de Dios. Quiere Dios que te haya hablado. Gracias por esos likes, gracias por los que se suscriben, gracias por los que comparten estos videos. Nos alegran en el corazón de que tú puedas hacerlo para la gloria de Dios. Así que pronto nos vamos a encontrar para seguir hablando de las cosas de Dios y que Dios siga bendiciendo. Dios te bendiga.